Hola, ¿cómo están? Soy Diana Osorio y hoy vamos a hablar del Plan de Ordenamiento Territorial. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y eso qué es? Un plan de ordenamiento territorial. En palabras simples y en resumidas cuentas les voy a decir que un plan de ordenamiento territorial es un plan que se usa como instrumento básico para que las ciudades, los municipios, los territorios puedan crecer y organizarse de una forma ordenada en su desarrollo rural, en su desarrollo urbano, en la construcción de viviendas, en el uso del suelo, en la conservación del medio ambiente, de la estructura ecológica principal que tienen todas las ciudades, todos los municipios y todos los entornos donde vivimos y que deben ser preservados. El plan de ordenamiento territorial en Colombia está definido como un plan que tiene una duración de 12 años, es decir, ahorita en Bogotá justamente estamos en el debate de un nuevo plan de ordenamiento que tendría 12 años de vigencia, y eso lo que nos dice es que ese plan tendría que ser la guía para poder construir y definir cómo va a funcionar la ciudad en materia de territorio, de urbanización, de construcción durante los próximos 12 años. Los planes deben tener en cuenta el acceso a los servicios públicos, el uso del suelo. El uso del suelo no es nada más de esto que uno define como ¿y para qué se va a usar? Entonces, cuando nosotros vemos que nos llegan, por ejemplo, los servicios públicos, en los servicios dicen si es residencial, si es comercial, si es industrial. Esto son los tipos de uso del suelo, y entonces regularmente donde vivimos pues son las zonas de uso residencial, donde trabajamos, donde vamos a divertirnos, son las zonas de uso comercial, y las industrias pues como su nombre lo indica pues están dentro de las zonas que tienen un uso industrial. Adicionalmente a eso, pues este plan lo que nos permite es también definir dónde se construyen viviendas, cuáles son los equipamientos que se necesitan, es decir, si se van a construir una vivienda aquí, alrededor de esa vivienda qué debe haber, si un parque, si un colegio, si una universidad, si un centro de salud, cuáles son las cosas que le vamos a poner alrededor, y también que todo esto vaya siendo amigable con el medio ambiente, porque algo que es fundamental decir aquí en la definición del plan de ordenamiento territorial es que la construcción y el orden de las ciudades debe estar encaminada a la conservación del medio ambiente, de la calidad del aire, de los acuíferos, de todas las zonas de reserva que tenemos y que nos permiten tener una buena calidad del aire. Una vez definido qué es un plan de ordenamiento territorial, les voy a contar cómo se aprueba esa vaina en una ciudad como Bogotá. El alcalde presenta un proyecto de acuerdo donde tiene todo el plan definido. Para Bogotá en este momento son alrededor de unas 300 y pico de páginas, que si uno se sienta a leerlas realmente lo que entiende es muy poco, porque es un documento demasiado robusto y demasiado técnico para que las personas que no tenemos mucho conocimiento sobre esos temas ya muy del detalle podamos comprender, pero sin embargo la ventaja es que hay algunos resúmenes y hay gente que ya lo ha venido explicando, en redes ustedes lo pueden encontrar, y lo que pasa es que ese plan se le pasa a la Corporación Autónoma Regional. Esta Corporación Autónoma Regional es la encargada de definir si se aprueba o no ese plan de ordenamiento territorial, ese proyecto presentado, bajo los parámetros del cuidado medioambiental. Hace 3 días más o menos, o la semana pasada, se dio por parte de la CARE en Bogotá la aprobación del plan de ordenamiento territorial con algunas recomendaciones que la administración tiene que tomar para poder coger ese plan, presentárselo al Consejo Territorial de Planeación, quienes tienen un mes para debatirlo, hacer también las sugerencias que consideran necesarias y cosas que se deben modificar o mejorar. Se lo regresan a la administración distrital, esta administración distrital vuelve y hace los ajustes, lo pasa al Consejo de Bogotá, el Consejo tiene 90 días para debatir, aprobar o negar el plan de ordenamiento. ¿Qué pasa si se aprueba? Pues que ese sería el plan que nos regiría durante los próximos 12 años, y en caso de ser negado, el alcalde tiene la oportunidad de poder reglamentarlo y poder definirlo por decreto. Eso quiere decir que al final la voluntad de los concejales pues no es tan relevante, porque el alcalde podría pasar por encima de eso diciendo pues por decreto yo decido que este plan va.
Y para contarles un ejemplo muy reciente de eso, en la administración anterior, la de Gustavo Petro, justamente, el Consejo de Bogotá le negó unas modificaciones especiales al plan de ordenamiento que venía, porque les parecía que era mucho más ambicioso de lo que realmente se podía hacer en Bogotá, porque tenía el uso del suelo definido de una forma en que tal vez no era la más adecuada, y la administración lo que decidió fue definir que ese plan de ordenamiento y esas modificaciones se iban a desarrollar por decreto. Ahora les voy a contar de qué se trata el plan de ordenamiento territorial presentado por la administración distrital en cabeza de Enrique Peñalosa. Este proyecto tiene principalmente temas específicos con relación a renovación urbana y a construcción de vivienda. Bogotá tiene un déficit de vivienda porque es una ciudad que al año crece más o menos entre 90.000 y 100.000 habitantes más, y eso genera que siempre haya obviamente un déficit de vivienda porque no hay suficiente espacio para poder construir. En este caso específico de la vivienda hay un problema súper grave y tiene que ver con los espacios en los cuales en el plan de ordenamiento territorial se define que se debe trabajar. Entonces tenemos, por ejemplo, que muchas reservas, como la reserva Van der Hamen, como el humedal La Conejera y el Jaboque, van a ser intervenidos para crear viviendas de interés social y para crear viviendas de interés prioritario. Eso genera unos problemas porque estamos hablando de unos lugares que tienen un alto riesgo ambiental y adicionalmente pues en las construcciones y en la infraestructura, y eso realmente solamente beneficiaría a quienes van a construir y no a quienes van a vivir ahí. El plan de ordenamiento territorial presentado por Enrique Peñalosa tiene un problema supremamente grande, y ese problema tiene que ver con que beneficia los intereses de unos particulares por encima de los intereses de todos los bogotanos. ¿Y a qué me refiero con eso? Es un plan donde definitivamente el tema de la construcción y del aumento en la capacidad inmobiliaria de la ciudad es supremamente grande, tanto así que hay, por ejemplo, construcción de viviendas sociales en zonas de riesgo ambiental, como los humedales Jaboque y el humedal La Conejera. Adicionalmente a eso, pues me imagino que ustedes ya lo habrán escuchado, y es que había el interés también de construir sobre la reserva Thomas Van der Hamen, que gracias a diferentes acciones populares y acciones ciudadanas de grupos de veeduría, pues ha podido mantenerse eso como un poco quieto. Sin embargo, pues lo que uno ve al leer este plan de ordenamiento en cuanto al tema urbano y de redensificación del territorio y también de la renovación, lo que busca es beneficiar particularmente a los constructores, a las empresas privadas, para que construyan las viviendas sin tener en cuenta las necesidades y el entorno en el que vive la gente, y realmente como cuál es la medida más efectiva para que todos podamos vivir en Bogotá, para que tengamos una vivienda digna, para que tengamos un acceso a servicios públicos de calidad, y no simplemente que empecemos a construir edificios por construirlos y que los que realmente solamente se benefician sean los grandes constructores. Entonces, como en este mundo, pues todos nos hemos limitado a quejarnos y a criticar y a decir esto está mal y esto está mal, pues yo les quiero contar realmente cómo debería planearse una renovación urbana, cómo debería planearse una ciudad a futuro. Bogotá es una ciudad que creció supremamente desordenada porque pues nunca tuvo la visión de ser una ciudad muy grande, de recibir tanta gente y de no tener espacio hacia donde crecer. Entonces puede haber mil formas de organizar la ciudad, construir más en el centro, revitalizar el centro, revitalizar ciertas zonas, pero el problema es que independientemente del gobierno que ha habido, pues esto nunca se comunica, esto nunca se socializa y nunca se trabaja realmente con la gente. Yo sé que existen políticas, yo sé que existen leyes, porque aquí todo en el papel funciona de maravilla, pero cuando uno va a ver esas leyes de participación ciudadana, cómo se ponen en práctica, ahí es donde está el problema. Y es que se empiezan a hacer todas las reuniones de socialización, por ejemplo, del plan, con la gente, con las comunidades, con las veedurías, pero a veces solamente pues se llenan unos requisitos para cumplir con, mire, la ley dice que yo tengo que hacer esto, entonces yo ya lo hice, ya me reuní con la gente está de acuerdo y el plan va como va.
Y actualmente uno ve que hay personas que se están quejando porque hay algunas cosas que están incluidas dentro del plan que afectan a la población, que afectan la calidad de vida de las personas y no fueron ni notificadas, ni socializadas, ni les preguntaron si les parecía o no les parecía esto. Y eso básicamente tiene un gran problema, y es que a la gente se le informa poco porque hay dos formas también de trabajar esto. Y una de esas muy grave ahorita en Bogotá es el tema de la expropiación administrativa. El Transmilenio por la 68 tiene desde abril un decreto que le permite a la administración hacer expropiación administrativa de los predios sobre los que se va a construir el Transmilenio. Eso indica que si yo vivo en ese lugar, si yo vivo en ese sector, si yo durante toda mi vida trabajé para construir mi casa, para adecuarla, para tenerla bien, para yo vivir ahí, pues ahora puede venir el distrito a quitármela, pues porque simplemente ese predio se necesita para poder hacer una construcción de una troncal de Transmilenio. Entonces eso es supremamente grave porque lo que estamos haciendo es quitarle también a la gente la posibilidad no solamente de tener una vida digna en el espacio que quiere, sino que no hay posibilidades de participar, de concertar y de ser parte de ese proceso de urbanización, de renovación urbana y demás. Entonces, en ese orden de ideas hay dos cosas fundamentales que aquí en la ciudad se han olvidado, y se han olvidado, como les digo, a veces independientemente de quién esté gobernando, y tienen que ver con la revitalización y con el urbanismo participativo. La revitalización no es más que empezar a recuperar esas partes que están olvidadas de la ciudad, que la infraestructura física se ha caído, se ha perdido, en que las calles están llenas de huecos, para poder darle un mejor semblante y una mejor calidad de vida a las personas. Sin embargo, eso también a veces no se hace porque esa es la forma en que el distrito puede comprar predios a menor costo. ¿A qué me refiero? A que yo tengo mi casa, por ejemplo, en el barrio que está alrededor de Corferias. Uno va al barrio que está alrededor de Corferias y lo que uno ve es un monstruo grandísimo que es Corferias, que es el Ágora, que es el Hotel Hilton que crearon. Hay andenes, hay espacios súper bien demarcados, todo ese espacio está limpio, está bonito, pero las calles del barrio alrededor, hay unas que están dañadas, que tienen unos huecos impresionantes, y las viviendas se han ido deteriorando también por la construcción que ha hecho Corferias. Allí no hay ninguna intervención de quienes construyen para mejorar ese espacio, y eso lo que produce es que obviamente los predios empiecen a perder valor. De esa forma el distrito viene, los compra más baratos y pues obviamente hacen el negocio. En este tipo de negocios nunca se tiene en cuenta a la gente ni a la población, a dónde se quiere ir, si se quiere ir o si quiere también ser parte de estos proyectos de renovación. Entonces, en cuanto a la revitalización, Bogotá definitivamente necesita procesos de revitalización en el centro, en algunos lugares del sur, en el norte, en el occidente también. Hay barrios que están supremamente abandonados, hay calles que están completamente destruidas y que necesitan volver a tener un nuevo aire para que la gente se sienta bien de vivir en estos espacios. Y eso hasta el momento no se ha hecho, y no se ha hecho porque, ya les dije, el interés es que la gente se vaya del barrio en el que está para que venga el inmobiliario a construir y sea el que se lleve las mayores ganancias de este proyecto. Y una urbanización participativa pues tiene que ver con cómo va la gente ahí, cómo le contamos a la ciudadanía qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué se va a hacer y cuál puede ser su participación. Muchas veces consideramos que lo que hay que hacer es sacar la gente, traer la planadora, la constructora, montar un edificio y vender. Pero, ¿y si incluyéramos a las personas que viven en ese sector, que viven en ese barrio, y les dijéramos armemos un plan para que el barrio tenga un ordenamiento, para que el barrio tenga unos equipamientos necesarios para vivir bien, que tenga un parque, que tenga la cantidad de metros de espacio público necesarios por cada persona? Eso haría del proceso algo distinto y no sería una imposición desde una administración que vulnera y que viola los derechos de los ciudadanos también a decidir dónde quieren vivir y cómo quieren vivir. Por eso resulta fundamental que como ciudadanos participemos y mantengamos informados.
No esperemos a que el plan ya esté aprobado para poder quejarnos. Vayamos a los debates, estemos pendientes de cómo votan los concejales, de cuál va a ser la discusión alrededor del plan de ordenamiento territorial para poder estar informados y para poder hacer nuestras salvedades y nuestras objeciones a tiempo como ciudadanos. Si quieres conocer cuándo van a ser los debates en el Consejo, suscríbete a mi canal. Para más información, en la descripción les dejo el enlace del plan. Este es mi primer video de una serie semanal donde hablaré de temas políticos de Bogotá. En los comentarios cuéntenme qué les gustó, qué no les gustó y qué temas les gustaría ver en un próximo video. Les dejo también mis redes sociales para que me sigan. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Recuerden que soy Diana Osorio.